Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Bueno, continuamos en Proyecto Federal y ahora sí vamos a hablar de salud y como lo adelantamos en el programa, todo lo que está vinculado a la prevención cardiovascular y también la prevención para ustedes, para los papás, para las mamás, para todos nosotros, el tema del dengue que no se fue, me parece a mí que no se fue y por eso nos va a hablar la doctora Ángela Gentile, jefa de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Bueno, a ver, el tema del dengue, una de las características, yo comenté hace un ratito, ¿no? Que decían en Brasil, por la cantidad de casos que hubo y demás, que es un mosquito perezoso, se mueve en una zona determinada y puede infectar a mucha gente. ¿Es correcto eso o no es correcto? Sí, es correcta la apreciación porque al mosquito Aedes le gusta el ámbito domiciliario y peridomiciliario. Bien. Le gusta las casas. ¿Por qué? Porque encuentra condiciones, arma como un microambiente con temperatura y con humedad adecuadas para que él pueda encontrar recipientes con agua y eso concluye toda esta triada, humedad, temperatura y recipientes abandonados de agua limpia, porque el agua sucia no le gusta. Ah, ¿no le gusta el agua sucia? Le gusta el agua limpia, libre de detritus, libre de sustancias orgánicas. Entonces el agua limpia y ahí puede la hembra depositar sus huevos. ¿Me puedo interrumpir ahí? Porque estoy viendo unas imágenes. Quiere decir que aquellos que tienen animales domésticos, por ejemplo, un perro que pone el tachito para el agua, primera recomendación práctica más allá de lo científico, la tiene que cambiar permanentemente. Lo que es importantísimo que uno a veces no tiene en cuenta las cosas de la vida diaria. Sí. ¿Cuántas veces o el lugar del alimento para los animales domésticos que uno lo deja con agua hasta el otro día y lo que hay que hacer es limpiarlo al final del día y darlo vuelta? O las piletas pelo pincho, que uno les cambia el agua, las deja y deja siempre en el fondo un poquito de agua y no termina de secarlas adecuadamente. O una alcantarilla, un desagüe pluvial que no está adecuadamente manejado. Es decir, todos tenemos con toda claridad el tema de la maceta del agua, pero hay muchos otros elementos de la vida de todos los días. Vamos a repetirla, doctora, la repetimos nuevamente. O sea, lo que ya escuchamos en los distintos medios, primero era la teoría del descacharramiento, ¿no es cierto? Sí, eso es general, bien, pero general, a veces... Pero ahora comentó algo. Hoy por hoy, todos tienen en su casa una pileta de lona y esto es una recomendación para los padres y las familias. Por otro lado, el desagüe que hay en la casa, que de pronto en una alcantarilla también es otra recomendación. También lo que dijo de los animales. También siempre conviene tener el césped corto en aquellos que tienen, aunque sea un pedacito muy chiquito de jardín, un espacio verde pequeño, porque el césped alto favorece también y crea a la vegetación condiciones de ese microambiente. Doctora. Entonces se han agregado muchas recomendaciones porque cada vez se conoce más qué le gusta a la Aedes para poder proliferar. Él es exigente con las condiciones, pero en las casas y alrededor de las casas encuentra esas condiciones. No lo vamos a ir a buscar al riachuelo ni al río Paraná, hay que ir a buscarlo alrededor de las casas. Estamos en una época del año, terminando el mes de marzo, llegando muy poquitos días el otoño, pero se considera como esta época, este año, el punto más álgido donde la transmisión del dengue es o podría ser más potente y donde mayores casos podrían registrarse en algunos lugares, ¿no? Sí, es así, porque como el dengue, lo que el mosquito Aedes necesita altas temperaturas y por otra parte que haya un número importante de infectados, porque hay que recordar que aparte de hacer todas acciones de prevención en cuanto al descacharrado, también otro punto muy importante es evitar que el mosquito, que puede o no estar infectado, pique a un infectado. Porque entonces, si no estaba infectado, empieza a circular, digamos, ese virus dengue, lo infecta y él a su vez va a infectar a otros. La forma de cortar la cadena de transmisión es que también el paciente que está enfermo se cuide de las picaduras de mosquitos. Eso es lo que uno lo llama aislamiento entomológico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el paciente
aunque esté infectado, se debe aislar también, colocando repelentes, a lo mejor colocando tipos de protecciones en las ventanas, cualquier también, ¿no? otro tipo de tules, en los chicos más chicos, mosquiteros, cualquier otro tipo de elemento que haga que ese mosquito no pique, porque si el mosquito no está infectado y pica a un paciente, empieza de nuevo el ciclo. Bien. Entonces, ¿ese paciente que vuelve a ser picado, tiene riesgo de muerte? lo que pasa es que cuando un paciente es la primoinfección, la primera infección, por ejemplo, en este momento en el país hay mucho dengue 1. Estamos en un brote epidémico con alrededor de 20.000 casos sospechosos y la mitad confirmados. Esta es una situación de brote para muchas áreas también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento muchos están haciendo la primera infección, que es a dengue 1, que es lo que circula. Bien. Pero si esto continúa, lo que va a suceder que puede entrar otro serotipo, o el 2, o el 3, o el 4, y hacer una segunda infección. Cuando hay una segunda infección, el cuadro clínico puede ser mucho más grave y llegar a cuadros de dengue hemorrágico. Y la otra cosa muy importante que ustedes algo comentaron, es que uno dice las altas temperaturas. Bueno, termina mayo, ya está, se terminó. No se terminó, porque el mosquito deja los huevos. Los huevos son el órgano o la forma de resistencia de la Aedes, que puede permanecer meses y espera la nueva temporada de calor para aparecer el mosquito adulto. Empieza a aparecer y sigue todos los estadios, larva, pupa y aparece el mosquito adulto. Entonces, esos huevos, que son el órgano de resistencia, que en las etapas más frías se quedan ahí, en los lugares donde el mosquito hembra puso los huevos, pero ahí se quedan, hace que nosotros tenemos que tener conciencia que las medidas de prevención son todo el año. Claro. No es que en mayo termina. Bien. Hay que seguir trabajando. ¿Dónde están los criaderos? ¿Qué está pasando? Aplicar medidas de control y seguir, porque esto no es un problema del verano. El verano es la eclosión, pero las bajadas de temperatura permiten que las condiciones ambientales se sigan manteniendo para asegurar esta resistencia. Yo acá estoy preparándome para aparecer de nuevo cuando aparezca la temperatura alta. Bien, pasamos a la otra parte del estudio. Dijimos, en este programa siempre hablamos de todo lo que es la prevención. Y en materia de prevención, las enfermedades cardiovasculares. Doctor Favaloro, Mariano, muchas gracias por ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, si tenemos que establecer un ranking de riesgo, es uno de los mayores riesgos, ¿no? Es la primera causa de mortalidad en el mundo. Sí. El cáncer está avanzando y se está acercando mucho, pero todavía sigue siendo la primera causa de mortalidad. Porque es una enfermedad que no se sabe la causa, se sabe que hay factores que lo predisponen y por eso está la prevención, o sea, prevenir, tratar esos factores que la predisponen y que hacen que evolucione más rápido y con más gravedad, pero como no sabemos la causa, no vamos a eliminarla por ahora. Bien, y a ver, para comenzar, hipertensión, una de ellas. Hipertensión, las causas, los factores de riesgo se pueden dividir. Sí. Esto es muy interesante para la población en general. Factores que no podemos cambiar, que son la edad y la genética que uno trae, familiar. Edad y genética. Edad y genética. La edad hace que la enfermedad evolucione y se haga presente con más fuerza, obviamente. Eso no lo podemos cambiar, pero sí hay condiciones que la podemos cambiar. Y salto un paso y me voy al último. Bien. Los que dependen de la voluntad 100%, que son la prevención de la obesidad, y al prevenir la obesidad ya estamos previniendo diabetes e hipertensión, que son las dos consecuencias más directas de la obesidad. Pero lo quiero interrumpir. Y el tabaquismo, por ejemplo. Discúlpeme, ¿sé por qué lo interrumpo? Porque usted dice prevención de la obesidad. Y uno presume obesidad mórbida, pero la obesidad en general es factor de riesgo, ¿no es cierto? Claro, ya el sobrepeso. Sí. Tenemos un factor que se llama índice de masa corporal, que es una ecuación entre la relación entre la altura y el peso, y eso nos da un valor que si estamos sobrepasando el valor normal, contra más lo sobrepasemos, hasta cierto valor se llama sobrepeso. Y después es obesidad, que tiene 2 o 3 grados, y entonces llegamos a la obesidad mórbida, como bien mencionaste, pero
aumenta cada vez más el riesgo. Ahí tenemos, disculpa, ahí tenemos, si podemos congelar esta imagen, ahí tenemos esta imagen que, bueno, responde más a los nutricionistas, pero el tema de la pirámide alimenticia, pues está vinculado con los hábitos de vida, el sobrepeso, aquellos factores controlables que usted dijo. Ahí vamos directo a la prevención. Bien. O sea, la prevención que está en no tener sobrepeso y está directamente relacionado con la alimentación, que aparece en el cuadro. Entonces la alimentación, yo digo una cosa muy simple para que la población tenga conciencia y no se haga lío con los alimentos, esto, lo otro. Se puede comer de todo un poquito. Bien. Y la preferencia es sobre frutas, verduras, vegetales. ¿Qué pasa con la presión externa? Y la carne de vaca es imprescindible, a ver si entiende esta palabra. La carne de vaca es imprescindible porque tiene ciertos nutrientes que no lo tiene ninguna otra carne, ningún otro alimento. Y de hecho los veganos tienen problemas metabólicos. Entonces la carne de vaca es imprescindible, pero hay que comerla poquito. Hay que comerla 2 o 3 veces por semana y un poco. Conclusión, todo es bueno si se come en la justa medida. Y se evita la obesidad. Bien. A ver, estamos hablando de lo que hace a la alimentación, a evitar el sedentarismo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, personas de mucha actividad, como tenemos muchos de los que estamos acá, reciben presión externa? Es decir, esa presión externa que es la de la cotidianidad, de la que generalmente te genera el trabajo, luego por ahí seguramente temas que tienen que ver con cuestiones personales. Eso también, entre comillas, alimenta el deterioro o la posibilidad de poder llegar a un problema cardiovascular, doctor. Eso es lo que la modernidad ha traído, que es el estrés y el estrés crónico. Hay ya una especialidad que es medicina del estrés, porque tiene muchas alteraciones que produce en todos los sistemas, desde el sistema neurológico hasta su consecuencia en todo el organismo, en todos los metabolismos. Por lo tanto, es muy importante en esta vida moderna cada vez más difícil, pero tratar de evitar el estrés. Claro. Digamos, acomodar la vida de uno, tener una filosofía de vida como para no tener este choque y no estar, digamos, en desbalance con lo que nosotros nos rodea, y no tener la personalidad tipo 1, que es la que va al choque en todas las situaciones, ¿no? ¿Y cómo hacemos para lograr eso? Claro, no es fácil. Y a veces puede ser necesario alguna ayuda psicológica. Mire, discúlpeme, pero sí, en la vida moderna es muy difícil. Nosotros nos sonreímos porque le queremos contar acá a toda la gente que nos sigue que anteriormente los dos economistas políticos, uno de ellos, nos dijeron, bueno, nosotros vamos a tirar toda la pálida para que después los profesionales médicos nos controlen a nosotros, ¿no es cierto? Bueno, por eso nos sonreíamos. Cada uno siente una carga, que quiero decir, no permanecemos ajenos al entorno. Claro. Ustedes, por ejemplo, como profesionales médicos, pueden decir, me interesa más o me interesa menos la política, pero ven los medios de comunicación y están, de alguna manera, abrumados por la información. Esa sobreinformación hace que uno termine el día cargado. Nuestra labor Eso está estudiado y reflejado en números. Sí. Con la crisis del 2001-2002 se hizo un estudio en las unidades coronarias de la República Argentina. A ver, acá tenemos una data, precisa. A ver, ¿qué pasó en el año 2001-2002? Asocien la economía con la cardiología, acá en este programa. A ver, economía y cardiología, doctor Favaloro. Puede ser que ahora, como ocurre siempre cíclicamente, desgraciadamente, en nuestra querida Argentina, estemos empezando un nuevo ciclo de esto, que pasó en el 2001 y 2002, que hubo un aumento significativo de ingreso de infartos a las unidades coronarias y un aumento significativo en la gravedad del infarto y la mortalidad de esos infartos. ¿Por qué no repetimos bien los conceptos? Es un tema, porque creo que con 5 palabras... Está todo publicado y objetivado en números. O sea, está publicado y objetivado. Sí, está publicado en las revistas científicas de cardiología. Y usted no pertenece a ningún movimiento político, ¿no? Eso es objetivo, es salud pura. Entonces, datos de salud. Hubo mayor número de producción de infartos. Bien. Cardíacos. Mayor cantidad de infartos, bien. Mayor gravedad en esos infartos cardíacos. Infartos cada vez más graves. Más graves. Y, consecuentemente, hubo mucha más mortalidad de los infartos que la que ocurre habitualmente. Si bien hay muchos tratamientos para rescatar al paciente que tiene un infarto y reabrir la arteria, tenemos métodos menos cruentos, inyecciones de fibrinolítico que se llama, que disuelven el coágulo,
después la angioplastia coronaria de rescate, que se llama, etcétera, etcétera. Igual murieron muchos más pacientes Doctor, por esos infartos. Doctor, eso es objetivo, ese es el estrés. Discúlpeme, vamos a hacer una cosa. Aprovechamos a toda la gente que nos sigue. Ustedes ven este programa y después nos sigan viendo más televisión. Este programa es para cerrar la noche del día de hoy, ¿no? Exactamente, sería buena idea. Doctor, el lugar que uno elige para vivir, a ver, no me refiero al país, sino dentro de un país, pues cada sociedad tiene su problemática, su situación, pero dentro de ese entorno, un lugar tal vez alejado de las urbes, donde está toda esta cuestión del correr, de que el tiempo no te alcanza, está plasmado en números también que en lugares mucho más tranquilos los problemas cardíacos son mucho más menores también. Sí, en ese lugares a veces el problema cardíaco es que no puede recurrir a una atención eficaz en forma rápida. Pero es cierto que hay mucho menos, porque uno hace estudios de esos pacientes que están en el campo. Yo tengo gente amiga que la voy a ver y se come lo que sale de la grasa, de la grasa de cerdo, cuando bueno. Después voy a dar la palabra. Bueno, no me acuerdo cómo se llama eso. Ahí le tenemos que preguntar a Pablo Caballero, no lo tenemos hoy acá en el piso. Y se come 200, 300 gramos de esa pella del cerdo, y no tiene colesterol. Trabaja bien, tiene poco estrés, bueno, está mucho mejor porque tiene menos estrés y tiene una vida relativamente sana, mucho más en contacto con la naturaleza y con una alimentación mucho más sana. Ya que habló de colesterol, ¿puede existir que con una dieta sana una persona tenga valor de colesterol alto? Sí, hay alteraciones metabólicas genéticas que también traen el colesterol elevado. ¿Y son tratables? Sí, hipercolesterolemia familiar primaria, y bueno, y eso es tratable. Lo que pasa es que esos pacientes también se dividen en los que tienen tendencia a hacer más arteriosclerosis y los que tienen colesterol arriba de 400 y casi no tienen arteriosclerosis. Por eso no es solo el colesterol. Es el colesterol y muchos mecanismos más que todavía no conocemos, por los cuales... ¿Cómo cuáles? Y muchos mecanismos que, tenemos que ir a otra cosa a lo mejor un poco complicada para la gente. Lo que recubre la arteria es como una tela de celofán, la capa más interna donde pasa la sangre, que se llama el endotelio. Ese endotelio si sacamos el endotelio, que están todos los vasos, arterias, venas y capilares que tenemos, es más grande que el hígado. El volumen de todo ese endotelio, todo juntito. Bueno, ese endotelio tiene un metabolismo propio muy importante y la función más importante es proteger a la arteria. Usted mencionó, cuando entra en el endotelio, ¿qué es lo que pasa? El endotelio cuando se rompe, entonces pasan los elementos de la sangre, entre ellos también las plaquetas y el colesterol, y se empieza a producir la placa de arteriosclerosis. Primero tiene grasa, tiene el colesterol, lípido, etcétera, etcétera, y después tiene tejido fibroso y después tiene finalmente calcio. Pero como la placa no es una cosa inactiva, es muy activa, generalmente crece y puede crecer para adentro de la luz de la arteria. Cuando crece para adentro de la luz de la arteria, la va obstruyendo, la famosa placa arteriosclerótica obstructiva. Y además, en el transcurso de su evolución y de su obstrucción progresiva de la luz de la arteria, a veces se rompe nuevamente esa placa y ahí se desencadenan los mecanismos de coagulación, se forma el coagulito y el coagulito termina de tapar toda la arteria. Y tenemos el infarto. Un tema, Bien. Y eso es lo que hay que prevenir. Con la vida sana, con actividad física, bajando de peso y teniendo una alimentación también lo más natural posible. Y estando tranquilos. Y menos estrés. Menos estrés. Menos estrés. Bueno, pasamos a la otra parte del estudio, porque, a ver, yo me imagino, todos decimos estrés, tiene razón el doctor, nadie lo va a poner en duda, pero me imagino que cuando uno tiene un hijo que padece, en este caso, cuando tocamos el tema de dengue, bueno, también se genera estrés en el entorno y en la familia. Pero para repasar, y después repasar el tema de dengue, cerrarlo, y pasemos a otro tema vinculado con la vacuna para la polio, ¿no? Entonces, revisar que ahora, por ejemplo, estos días está subiendo la temperatura. Estoy hablando de la capital, nos ven en todo el país, pero manéjense con esa proyección, ¿no es cierto? Va a haber un descenso de la temperatura y el descenso de la temperatura no es seguridad de que el dengue desaparece. No desaparece, quedan esos huevos de resistencia. Igualmente yo mencioné muchas situaciones que hacen al microambiente que el mosquito necesita para que se pueda sobrevivir y se pueda reproducir. Pero escuchando un poco todo lo que veníamos hablando, no olvidemos
que hay situaciones macroambientales, Sí. como son los cambios climáticos, el hacinamiento, la pobreza, situaciones de vulnerabilidad que hacen que el virus dengue pueda encontrar ese huésped, que es el mosquito, ese vector, y pueda proliferar mucho más. A veces es mucho más difícil en condiciones vulnerables que todas las medidas de prevención realmente se puedan llevar a cabo. Por eso es que nosotros y la gente tienen que tener claro las cosas que uno tiene que hacer en la vida de todos los días, en su casa y alrededor de su casa. Y hay situaciones más macro que grandes políticas deben intervenir para ver qué es lo que sucede, cómo podemos enfrentar situaciones que no solamente tienen que ver con el dengue, sino también con Zika, Sí. o con chikungunya, porque nos estamos olvidando Claro. que este mosquito es el mismo que transmite el virus dengue, pero transmite el virus Zika. ¿Cuál es de las tres la más grave? Bueno, todas pueden tener una cuota de gravedad porque, como dijimos, el dengue es cuando uno tiene infecciones sucesivas, puede tener dengue grave o hemorrágico. Claro. Pero lo que está impactando muchísimo en este momento y que realmente fue objeto de esta alarma internacional es la asociación de la infección por virus Zika en el embarazo Claro. con la aparición de microcefalia, sobre todo cuando la madre tiene infección en el primer trimestre del embarazo, y también las complicaciones neurológicas. ¿Puede perder el embarazo? Sobre todo en cualquier momento del embarazo, pero especialmente en el primer trimestre, y si se da muy precozmente puede estar relacionada a abortos. Y si no, la aparición de defectos como son, por ejemplo, la microcefalia. Y también cuadros neurológicos en el adulto, fundamentalmente, que es un síndrome de parálisis flácida que se llama Guillain-Barré. Entonces creo que quizás será que el dengue lo conocemos más y el Claro. virus Zika nos impactó, y nos impactó mucho la rapidez con que el número de casos creció, tanto en Brasil como en Colombia. Pero si uno se pone a ver el mapa de Latinoamérica, ya tenemos hasta Paraguay, salvo Argentina, Uruguay y Chile, el resto tiene transmisión autóctona, y eso es muy impactante. Tremendo. Claro. Eso es muy impactante. Doctora, pasemos al tema de la vacuna contra la polio. A ver, Sí. cuéntenos un poco. Históricamente avanzó muchísimo, ¿no es cierto? Las campañas de vacunación, la prevención, es algo que, bueno, que ha cambiado los factores de riesgo. ¿Cómo lo ven de ahora en adelante y cómo viene la campaña de vacunación? En realidad no es una campaña de vacunación aislada que hace Argentina, sino que todos los países del mundo, entre el 15 y el 30 de abril, Sí. van a hacer un cambio en los esquemas de vacunación. Todos los países del mundo dejan de usar la vacuna Sabin La Sabin. oral trivalente, la que tenía polio 1, 2 y 3. Sí. Sí. Y se va a reemplazar por, en el caso de la Argentina, por 2 dosis de vacuna inactivada de polio. Lo que era la vieja Salk, vacuna inactivada de polio. ¿Por Volvemos qué? a algo anterior. Continuando con vacuna Sabin, Sí. pero que no va a tener más el componente 2. ¿Y eso por qué? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué? doctora? Por varias razones. Primero, porque está previsto que en el año 2019 polio esté totalmente erradicada y se deje de vacunar definitivamente con cualquier tipo de vacuna. Entonces la OMS y la OPS han armado una política global. Esta política global que todos vamos a hacer es un cambio histórico importantísimo el que vamos a vivir. bueno, ¿no? Y que no estamos conscientes de que el día 29 de abril, cuando Argentina cambia, están cambiando todos los países del mundo al mismo tiempo. Dejan de usar tri-OPV, empiezan a usar inactivada de polio Bien. y continúan con bi-OPV. Porque otra de las cosas muy importantes es que ya hay una declaración en el mundo que ya el polio 2 salvaje está erradicado. Este plan busca que no haya más poliomielitis, pero tampoco que no haya casos de poliomielitis debidos a vacuna, porque a veces ha pasado que en algunos casos la vacuna oral puede revertir y traer algún tipo de complicación. Entonces lo que se quiere es erradicar la polio definitivamente, tanto el virus salvaje como alguna complicación vaccinal, para en el 2019 dar vuelta a la hoja y decir, como viruela, polio también está erradicada. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por Realmente haberme invitado. muy claro. Gracias. Y bueno, y con el doctor Favaloro cerramos el programa.
recomendaciones hay que hacer vida sana, vida saludable, comer bien, no estar estresado. Bueno, realmente un conjunto de temas que siempre lo absorbemos, lo escuchamos y tratamos de internalizarlo, ¿no? Doy un último consejo. A ver, el último consejo. Alimentario. Sí. La comida que se pide así por teléfono nunca es buena. Bien. Y tiene grasas trans que están prohibidas, pero se siguen usando. Y es rica en grasas, en azúcares y en sal. Por lo tanto, es mucho más sano un huevo frito en casa que pedir comida. Mira vos. Bueno, cerramos así el programa del día de hoy con estas recomendaciones. ¿Para qué? Para mejorar tu calidad de vida. ¿Vieron? Comenzamos el programa con los temas de actualidad. Día a día no podemos escapar de esa información y lo que pasa. Y cerramos con los temas de salud. Bueno, es así entonces. A todos ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, Máximo está necesitando un trasplante de médula. Nuestra solidaridad, www.incucay.org.ar, para que puedas comunicarte, interiorizarte y acercarte al hospital más cercano y poder ayudar. Así que muchas gracias a todos. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene con mucho más Proyecto Federal. Chao.